¿Se observa, profesor? Sí, sí, estamos bien. Ya. Lo que ayer explicó del máximo, el mínimo, lo hallé y también eso de la media y la varianza. Ah, ok, ayer no hicimos eso, pero está perfecto que lo hayas avanzado. Ok, Sí, profesor. eh, ¿cuánto sale la media en el primer caso? Mm, 1,94, profesor. ¿Seguro? Sí, profesor, creo. Creo que el promedio del cuadro y de las frecuencias, A ver, con eso haz ya. otra vez. Lo que pasa es que como vimos que ayer era simétrico, debería ser uno, ¿no? Ah, ya, Porque profesor, había cuatro valores a un lado, cuatro al otro lado, entonces debería ser exacto uno. A ver, hazlo otra vez. Pon igual, por favor. Ahí donde ya. estás, ¿no? Promedio Ya. y marca toda tu tabla. Listo. Ciérralo Mm, cierra el paréntesis, ¿no? ok. Ah, ya. Sí, se debe salir uno. Ok. Eso vimos ayer. Y entonces, ¿cuánto te sale la varianza? 80,54. Uy, no, muy alto. A ver, vayamos primero con desviación estándar. A ver, ponle igual. Mm, ya. Para desviación estándar, recuerdan que en la práctica, en la teoría les dije que tienes dos opciones, la desviación estándar de la población total y de una muestra. Se supone que esta es una muestra, ¿no? Ponle escribe DE y ahí vas a encontrar desviación, ¿verdad? Desviación estándar M y P, ¿verdad? Ujú, sí, profesor. Entonces, en la teoría habíamos dicho que la P es para la población y M es para muestra. Entonces, vamos a usar la M, por favor, ¿sí? Ya. Marquen. Espero que entiendan eso, ¿no? Porque eso ya han hecho en bioestadística ustedes, ¿no? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de contar absolutamente toda la población, utilizas esa fórmula de P. Pero como este es un muestreo, ¿no? Entonces usamos, normalmente vamos a usar esa, ¿no? Porque en biología, pues, en vida silvestre, difícil que tengamos todo un censo, ¿no? Adelante entonces, márcalo la tabla y ya tienes la desviación. Enter, dale. Mm, Ok, ¿cuánto sale? cero punto 0, veintiocho 0,20 y tantos, ¿sale así? 0,28, profesor. Ok, ok. Comprueben, por favor, los demás. Yo tenía 24, pero bueno, no sé si algún uno o algún cero sea, yo lo he cambiado, porque cuando ando cambiando mis tablas yo. Ok, entonces, por favor, haya la varianza ahora. La varianza es el cuadrado de eso, ¿verdad? Puedes ponerlo al cuadrado ese valor y ya tienes la varianza. O si quieres, utilizas la función varianza también, que está en el Excel, ¿no? Pones var punto y te va a salir, eh, en este caso, S. ¿No? Ahí dice de una muestra, ¿no? Puedes leer también, dice, ¿no? No leo, pero dice, en las letritas dice, en función de una muestra, debe decir, ¿no? Algo así. Sí, profesor. Ok, entonces ponle ese valor, ¿sí? Y marca tu tabla. 0, 0,0 y algo, ¿no? sí, 0,080, profesor. Ok. Ok, a mí me salía 0,06 porque yo creo que tengo otros datos. Ok, bueno, no importa. Eh, ¿qué te dice, Talía, esos valores? Mm, ¿Te acuerdas más o menos qué significa desviación estándar o la varianza, que es su cuadrado en realidad, ¿no? no, En, profesor.
Ok, la media es el promedio, ¿verdad? Entonces, uno es el promedio. Entonces, esos valores de varianza y desviación estándar son los valores que se conocen como medidas de dispersión. O sea, ¿qué tan dispersos están tus datos? ¿Qué tanto se aleja tus datos del promedio? Entonces, si tú tuvieras valores altos, digamos 4, 5, que se van fuera, no están fuera del uno, ¿verdad? Están bien alejados. En este caso tienes un dato hacia la derecha y un dato hacia la izquierda del promedio. Entonces, tu varianza no es mucha, pues, ¿no? No se aleja tanto. La dispersión de tus datos no es muy grande, ¿no? Entonces, por eso tienes valores chiquititos, ¿no? Fíjate, una varianza de menos 0,06 es chiquito, ¿no? 0,24 o 22 creo que es en tu caso, ¿no? Sí, profesor. Ok, entonces ese es el punto, ¿no? Entonces uno tiene que ver la desviación estándar y la varianza para darse, especialmente la varianza, ¿no? Para darte cuenta más o menos cómo están tus datos. Entonces, cuanto más grande es la varianza, quiere decir que hay ¿cómo diríamos? Quiere decir que hay mayor dispersión de datos. Cuando más chiquita es la varianza, la dispersión de datos es menor, ¿sí? Entonces, lo más probable que en este caso, como es chiquito, tu distribución es uniforme, ¿no? Ok, vamos a ir viendo eso más adelante, pero ahora, por favor, gracias, Talía. Vamos a pedir a otra persona que nos dé la siguiente parte. Eric Anthony Aucatinco. Buen día, docente. Disculpe, ayer no asistí, no hice el trabajo todavía, pero me voy a igualar al día de hoy. Abigail Canal, gracias, Eric. Presente, profesor. Abigail, por favor, ¿puedes presentar tu... Sí, profesor. Me faltan varias cosas, pero sí, le voy a presentar. Claro, sí, de eso se trata, ¿no? El hecho es participen, o sea, cuando ustedes, digamos, les falta, bien que están pataleando, yo me mandaría porque así pues delante de todos trato de hacerlo, ¿no? Ok, está muy chiquitito tu letra, Ya, profesor, un ratito. si Em, le puedes aumentar un... ya, aquí le saqué el máximo, el mínimo, pero no sabía cómo sacar la frecuencia. Lo intenté varias veces y no me salía. Eso le iba a preguntar. Ok, a ver, primero para ordenarnos, ¿no? La palabrita frecuencia, por favor, pásala al otro lado, ¿no? Porque es donde está, son las categorías, ¿no? Ah, A la palabra frecuencia ponlo a la columna O, ¿no? Está en la N ahorita, ¿no? sí. O sea, para que quede claro, ¿no? O sea, porque después uno repasa y dice, esto era la frecuencia, ¿no? Ok, entonces tus categorías, tú tienes máximo, el mínimo cero y el máximo, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Entonces Ah, tus categorías son cero, uno y 2. Ok, nosotros habíamos dicho, Abigail, que podías contarlo manualmente, ¿no? O sea, tú vas observando y vas haciendo, como seguro hacían hecho pues en bioestadística, ¿no? En pizarra. Les ponían el cuadro y iban tachando, ¿no? Los que iban contando, imagino, ¿no? ¿Verdad han hecho, no? Eso, bien, a mí no me van a decir que no, porque yo he hablado con el profesor de bioestadística y él me ha dicho que sí hacen esta parte, entonces no debería ser novedad. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es cómo hacerlo en el Excel más rápido, ¿no? Entonces, por favor, ponla, Abigail, igual. Utiliza la función frecuencia. El Excel tiene esa función, frecuencia. Listo. Haz doble clic ahí y te dice datos. Entonces, marcas los datos, pues, ¿no? Los datos es la tabla grande que tienes. Listo. Algunos Excel te piden coma y algunos te piden punto y coma, ¿no? Entonces, depende, pues, ¿no? Entonces, punto y coma creo que es Abigail, ¿no? no, No sé. aquí. Sí, datos dice, ¿no? Punto y coma y te va a decir grupos luego. Sí.
Grupos. Y los grupos son el 0, 1 y 2. Tienes que marcar esa columna hasta el 2, pues, ¿no? Listo. Esos son tus grupos. Listo, ya está. Ah, Entonces, te has sumado 4. Ahora, lo que tienes que hacer, Abigail, es jalar tu fórmula. la fórmula. No, no, El 4. Haz en la casilla, vete donde está la casilla del 4 que acabas de... No, no, ahí mismo, donde está el 4. Ok. Ahora, vete a la esquina de la casilla, a la esquina derecha inferior, hasta que aparezca la crucecita y jala. Solo hasta el 2. Ok. Ahora, haz una sumatoria de eso, por favor, de eso que acabas de hacer. Una sumatoria. O sea, para comprobar esa sumatoria, ¿cuánto debería ser, Abigail? son, a ver, No, 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 primero súmalo, pues, primero súmalo, no, no, no es marcando el todo. ya, Primero suma nomás, ¿no? son, No, completa la suma de esa columna, ¿no? Te va a salir una cifra, ¿no? 174, pero no son 174. ¿Cuántos datos son, Abigail? en total son 100 datos. Ahí abajo, 100. abajo tienes recuento, dice, ¿no? En la línea verde abajo dice recuento, 100, dice, ¿no? Entonces, 174. Entonces, a ver, lo que pasa es que la matriz se ha bajado. A ver, fíjate, pon donde está el 84. 86, 84 creo que es. Y haz clic ¿dónde está la matriz? Desplazada hacia abajo, ¿verdad? Sí, Entonces, la vamos a bloquear. Es por eso que uno bloquea, pues, la matriz. Entonces, marca, por favor, todo. No, no. Salte de ahí, por favor. Y marca primero la matriz, o sea, 4, 86, 84. Márcalo todo eso, los tres valores. Y ahora sí, en la línea de los comandos, arribita, ahora haz clic en la línea de los comandos. Donde dice frecuencia arriba, la línea superior, ¿no? Al lado de FX, más arribita. Lleva tu cursor ahí. Eso está bien. Lleva ahora tu cursor más arriba, más arriba, más arriba. ¿Dónde? ahí en la, No, vuelve a marcar, por favor. Vuelve a marcar del 4. No, no, solo los números. no, ya, Ok, ahora sí, lleva donde dice frecuencia, arriba, arriba. No, 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 no. Encima del Excel ya. Encima de donde están A, B, C. Esa es la línea de los comandos. Haz un clic ahí. Listo, ahora sí. ¿Ves que se ha marcado la matriz, verdad? sí, Ahora pon Control, Shift, Enter al mismo tiempo. Listo, ahora sí. Tienes 100, ¿verdad? Ahora lo único que tienes que hacer es graficar eso, pues, ¿no? Y tienes tu tablita. Grafícalo, por favor. Con barras, con barras. Listo, ahí tienes tu gráfico, ¿sí? Lo que te falta es ponerle las etiquetas, ¿no? Pero eso después. O sea, la etiqueta es 0, 1, 2, ¿verdad? Ok, profe. entonces ese sería tu histograma, Abigail, ¿no? Y lo mismo podrías hacer para abajo, ¿sí? Voy a pedir a otra persona y vas practicando esto, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Cierto, ¿no? Ahora sí está claro, ¿verdad? Ok, next, Jenny Milagros Castro. Presente, profesor. Buenos días. Buen día, Jenny. Por favor, ¿puedes presentar tu pantalla? Sí, profesor.
Ok, perfecto. Ya que tienes las gráficas hechas, por favor, pon las dos gráficas juntas, ¿no? Súbele un poquito abajo la gráfica de la segunda o baja la primera si quieres, ¿no? Ponlas juntas para discutir. O sea, la gráfica de las barras. Solo la gráfica de las barras ponlas juntas. Esa súbela un poquito arriba. Eso, por ahí está bien. Listo. Ok. Ahora si pudieras, aumentar el tamaño de tu pantalla. Ok, ahí está mejor. Listo. Jenny, por favor, ayer hablamos un poco de esto, pero ¿podrías ratificar lo que conversamos de la diferencia entre un cuadro y el otro? Que el del primero, bueno, el que está a la derecha es uniforme y el otro es agrupada. De la distribución, estás hablando, ¿sí? Sí, Ok. Estrictamente uniforme al 100% sería que los 100 datos estarían en una de las columnas, ¿no? Pero acá tienes tres columnas, solo que la gran mayoría, 92% creo que están en el número uno, ¿sí? Por tanto, tú podrías decir pues que se aproxima, digamos, a una distribución uniforme. Y en el otro caso, ¿cómo sería? agrupada. Agrupada. O por lo menos hay cierto O, grado de agrupamiento, ¿no? Porque para, para ver agrupamientos, pues hay toda una gama, pues desde los poco agrupados, digamos, hasta los súper agrupados, ¿no? Por darle un valor. Ok. ¿Qué te hace pensar que la gráfica 2 es agrupada? ¿Qué te dice el gráfico? por lo que es asimétrica, Con tus propias palabras, o sea, ¿qué es lo que estás viendo ahí en esa gráfica? Pues, ¿no? está descendiendo, profesor. Bueno, lo primero que uno ve que hay varias barras, pues, ¿no? O sea, hay Sí, más de... Entonces, cuanto más barras tienes, quiere decir, pues, que mayor cantidad de categorías vas a tener, ¿no? Entonces, quiere decir que en este caso tienes agrupamientos con dos, con tres, con cuatro individuos en una sola casilla, o sea, están juntitos. Si tuvieras, digamos, 18 un valor, o sea, tendrías 18 individuos metidos en una casilla, ¿no? Eso quiere decir que hay grado de agrupamiento acá. Ok. Y también otra cosa que te indica el grado de agrupamiento son los ceros. ¿Cuántos ceros tienes? 34. 34. Bueno, si tienes 34 ceros, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay casillas vacías. Y al haber casillas vacías, te está diciendo que como no están ahí las 100 muestras, no están en algunos porque están vacíos, quiere decir que están agrupados en algún otro lado, ¿no? Entonces los ceros también te dan una idea del grado de agrupamiento. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces Sí, solamente viendo profesor. la gráfica ya te das una idea. Ahora, ¿quieres ser un poco más preciso? ¿Quieres saber qué tanto es el valor? Pues ahí tienes, lo primero que podrías hacer es hallar los valores de varianza, promedios y dispersión de datos para darte cuenta cómo están tus datos, pues, ¿no? Ok, ¿cuánto es la media? Entonces, en el primer caso ya habíamos sacado, ¿verdad? Sí, es uno. ¿Cuánto te sale a ti? Uno, profesor. ¿Y desviación? No lo hallé todavía. Ok, ¿puedes hallarlo ahora? Sí, profesor. Adelante.
¿Cuánto te sale? Tu micro, por favor. 8, Mantengan siempre el micro prendido porque estamos conversando, ¿no? 8, Siempre hay esa profesor. tendencia a apagar el micro. Ok, no es 8, Jenny, ¿sí? Sí, Algo salió está. mal, profesor. Ok, dale otra vez, igual. Desviación con M, ¿sí? Tienes que usar, ahí te aparece M. La segunda, S, sí, S, listo, haz clic. Ahora sí, marca tu tabla. Dale, enter. ¿Cuánto sale? 0.2842. Ok, Así, profesor. más o menos es un valor que se acerca a ceros, ¿no? Cuanto más se Sí. acerca a cero, quiere decir que la desviación es muy chiquita, o sea, la dispersión de datos es muy poca. ¿Sí? Ahora, compara ese dato de dispersión con el de la segunda tabla. Aún no lo hice de la segunda, profesor. Por eso, hállalo y vamos a comparar los valores. Ya. ¿Usted ha hecho bioestadística, Jenny? Sí, profesor. ¿Y no han hecho estas cosas? Sí, pero no me acuerdo bien, profesor, como... Como fue hace tanto, ¿verdad? Sí. A mano lo hacía, profesor, todo. Está bien, sí, está bien. Pero bueno, ¿cuánto sale? 1.088. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién de los dos tiene más dispersión de datos? Eh, el primero. No, pues el segundo. No, el El segundo, primero es profesor. el primero es chiquitito, ¿sí? Entonces, la medida de Sí. dispersión de datos, o sea, varianza, desviación, te da una medida también de cómo están tus valores. Entonces, lo que estás viendo en la gráfica se corresponde también a los datos, pues, ¿no? La primera gráfica, todo está metido en una sola barra prácticamente, por eso la dispersión es chiquitita. En la segunda vez mayor cantidad, entonces la dispersión es mayor, ¿sí? Entonces, no solamente Ya. pues es el promedio. ¿Cuánto es el promedio ahí? Fíjate, ¿no? En el segundo, ¿cuánto es el promedio? 1.13. ¿Cuánto? Ok, si el promedio, 1.13. y no es muy lejos de uno, ¿verdad? Son muy Sí, parecidos. profesor. Entonces, si uno quiere comparar promedios, podrías estar ahí sesgando datos. Entonces, cuando comparas datos, así conjunto de datos, lo primero que tienes que hallar es promedio. Primero yo lo graficaría en barritas siempre, ¿no? Hallaría mi histograma siempre. Luego hago el promedio y luego saco medida de dispersión de datos, y varianza, desviación estándar, y con eso ya tengo una idea bastante clara de lo que está pasando. Obviamente acá hay por más que el promedio es uno, cerca a uno, tienes un valor por encima de uno de dispersión. Quiere decir que tus datos son mucho más dispersos y te está dando una idea de que hay cierto grado de agrupamiento ahí. Ok, eh, ¿alguna pregunta, Jenny? No, profesor. Ok, gracias. Señor Gracias. Josué Caguana. Presente, profe. ¿Le muestro mi pantalla? Ok, sí, por favor. Ahí rapidito para ver nada más, ¿no? Ya hemos explicado y quiero ver lo que ha hecho nada más. Ya, bueno, yo no tengo el programa Excel, lo hago acá en documentos de Drive. Oye, ¿por qué no tienes Excel?
Es que me han prestado una laptop que usa Linux, profe. No tengo laptop Ah, en ok. este. Pero igual, pues, ¿no? Ahí existe Ajá, es que un, los comandos ¿cómo son dirían? distintos. Ya, ok, pero puedes sacar igual promedios, pues, ¿no? Ujú, acá te, sí, la desviación, Una hoja, son hojas de cálculo, pues, sí, sí. es muy parecido, ¿no? Ujú, Ok, a ver, ok, mm, 0, 1, tienes la 1, 2, 3, 4, ok, me parece que está bien. Los datos son correctos, ¿no? En el sí, primero yo estaba dudando, ¿cuánto sale? en la Era 0, descripción, ajá, 0,08, ¿no? Ah, ok, ajá, sí, está bien. Entonces yo habría alterado algún dato en mi tabla, ¿no? Sí, sí, que la tabla original yo la habré cambiado seguro. Ok, gracias, Juan José, Juan José. ya. Listo. Bueno, vamos al siguiente ejercicio ahora. Tenemos el siguiente ejercicio. A ver, para completar esto, ¿no? Decíamos que eran plantas, ¿no? Plantitas, ¿no? Entonces, todo lo que hemos interpretado sería pues en función de de esas 100 plantitas, ¿no? Que estaban distribuidas, ¿no? Entonces, la localidad A tiene una distribución más uniforme que la localidad B. En la localidad B tienes cierto grado de agrupamiento. Ok, vamos al ejercicio 11. Ok, acá tienes un conjunto de datos y aquí te está pidiendo que utilices como amplitud de clase 2. Ok, ¿todos entienden eso, por favor? ¿O quieren que les explique de qué se trata? Explíquenos, profesor, por favor. Ok, El profesor está presentando en pantalla. no todavía, ¿no? Espero. Porque ustedes estaban presentando, pues. Estoy preguntando ahora, ¿no? Si voy a explicar o no. Ok, ustedes tienen esta tabla de ese ejercicio, ¿verdad? Yo le he copiado al Excel, es la misma tabla, o si le he alterado algún valor, no lo sé. Bueno, ustedes van a hacer el mismo procedimiento. No tienen que encontrar el mínimo valor, el máximo valor, ¿sí? Pero yo, en lugar de tener mis categorías con números discretos, ¿no? De uno en uno, ¿no? O sea, 0, 1, 2. Entonces, a veces uno puede agrupar, ¿no? Dependiendo, obviamente, pues, de, de tus datos, ¿no? Entonces, yo puedo agruparlo de dos en dos, digamos, puedo tener, en lugar de poner 0, 1, 2, puedo tener de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Entonces, puedo estar agrupando de dos en dos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener acá, de todas maneras, tengo que buscar cuál es el mínimo valor, pues, ¿no? Siempre, o sea, no se olviden de eso. Para armar, como estaba explicando ayer, para armar una tabla de distribución de frecuencias, el primer requisito es hallar, pues, el mínimo valor, ¿no? Y luego necesitas hallar el máximo valor, ¿sí? Ahí lo pongo un poco más grande. Entonces, tú necesitas el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, el máximo valor sería, pues, 30 me parece, ¿sí? Ok, 30 es el máximo valor, ¿sí? Ok, entonces fíjense, yo podría armar pues una tabla de distribución de frecuencias dependiendo, desde 9 hasta 30 si quisieran, ¿no? Pero también puedo hallar pues de dos en dos, ¿no? ¿No? Entonces puedo decir, bueno, voy a hacer de 9 hasta el 10. El siguiente será de 11 hasta el 12,
¿sí? Esa es mi amplitud de clase, pues 2, ¿no? Eh, Acá también te falta pues el rango, ¿no? Puedes hallar el rango, es esto menos el 9, ¿no? Entonces tengo 21, ¿sí? Y eso lo puedo dividir entre la amplitud de clase, entre 2, y voy a tener, bueno, casi 11 categorías prácticamente, ¿no? Entonces, hasta 30, ¿no? 20, ok. Listo, ¿no? Entonces tengo acá 11 categorías, ¿sí? O sea, porque este es el número de categorías, digamos, ¿no? Que voy a tener, ¿no? Entonces mi amplitud de clase es 2, ¿no? Amplitud de clase es 2, ¿sí? Ok, eso es 2, ¿no? Esas son las cosas que uno tiene, pues, cuando va armando tu tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Y luego van allá las frecuencias acá, ¿sí? Y hacen lo mismo, ¿no? Van a hallar frecuencia, marcan toda la tabla, como ya saben, punto y coma, y los grupos vendrían a ser estos, solamente estos. ¿Por qué? Porque aquí tú ya le estás diciendo que va de 2 en 2, porque va de 10 a 12, así que no hace falta marcar todo, solamente esto de acá, ¿sí? Y listo, son 3, y ahí hacen lo que han hecho hasta el momento, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Cuando tú puedes tener un rango en tu intervalo de clase, va de 9 hasta 10, ¿sí? Pero ojo, fíjense que son datos discretos todavía, ¿no? Porque son números enteros, ¿no? Listo. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Rodrigo Caguana, ¿está presente? Rodrigo Caguana. Luis Alberto Champi. Profe, profesor, Sí, André, dime. profe, disculpe, ¿podría presentar por favor nuevamente su pantalla? Es que lo que pasa es que mi internet está muy lento y no pude ver cómo lo ha ordenado los intervalos. Es que Ok, está bien. Voy a volver a creo que lo repetir. puso en distinto sitio, por Sí, favor. justo eso que iba a preguntar pues a Caguana, ¿no? Si había entendido. Ok, André, me avisas si logras, si se está bien. Ya, profe. Ok, eh, Profe, ahí en los intervalos el primer valor solo lo puso 9 arriba, ¿verdad? a ver, espera, quiero explicar bien, ¿no? Porque para que me entiendan. Cuando uno construye un histograma, uno tiene que asegurarse que siempre vas a tener dentro de tu histograma el mínimo valor y el máximo valor. Acá tienes el mínimo 0 y el máximo 4. Entonces tú tienes que asegurarte que eso está incluido dentro de tu tabla de distribución de frecuencias. Por eso es importante hallar el mínimo y el máximo. Entonces yo he hallado el mínimo 9 y el máximo he hallado 30. Entonces yo tengo que asegurarme que estos dos valores que están acá siempre estén dentro de mi tabla de distribución de frecuencias antes de contar. O sea, para construir mi tabla tengo que asegurarme que el mínimo valor esté presente. Entonces, normalmente uno empieza pues del mínimo valor, 9, ¿sí? En el caso anterior, cuando era unidad por unidad, era pues 9, 10, 11, ¿verdad? Entonces yo tenía 10, 11, entonces es más fácil. Pero acá yo te estoy diciendo que tú vas a tener una amplitud de clase de 2. Entonces quiere decir que vas a contar cuántos van de 9 hasta el 10. O sea, de toda esta tabla, cuántos van de 9 y 10. ¿Sí? Acá hay un 9, por ejemplo, ¿sí? Eh, no sé, quizás es el único. Aquí hay un 10, por ejemplo. Bueno, aquí hay otro 10. Ok, parece que es todo, ¿sí?
Entonces yo voy a contar entre el intervalo 9 y hasta el 10, ¿sí? Entonces quiere decir que ese es mi primer intervalo de clase. El siguiente intervalo será pues 11 hasta 12. El siguiente será 13 hasta 14. Pero ojo, eso es porque son discretos, ¿ah? Cuando sea continuo es diferente, ¿sí? Pero vayamos primero a esto de discreto. ¿Se entiende, verdad? Entonces yo tengo que asegurarme que tengo que incluir todos. Entonces, por eso yo saqué el rango, ¿no? Primero, 30 menos 9, el máximo valor menos mínimo, ese es el valor del rango. Y eso lo divido entre la amplitud de clase y tengo el número de categorías, que son 11. Entonces acá tengo justo 11, pues categorías, ¿no? Aquí está, recuento 11. Ok, y aquí le completo pues el límite superior, ¿no? Este es el límite inferior y ese es el límite superior, ¿no? O sea, ese sería el límite inferior de tu amplitud de clase y ese es el superior, ¿no? Ok, entonces, para hallar las frecuencias, André, ¿hasta ahí todo bien? André, Sí, profe. Sí, sí, ok. profesor. Profe, ya no, mejor le pregunto. Es que, profe, lo que yo sabía era que, o sea, el intervalo tú formas, por ejemplo, en el primer intervalo se considera el mínimo valor. Entonces le sumas la amplitud y bueno, en mi intervalo yo lo puse de 9 a 11, el segundo es de 11 a 13 y así A ver. sucesivamente. André, con calma, con calma. Primero tú tienes que ver qué tipo de datos estás trabajando, ¿sí? Mm, ¿Sí? Si fueran datos continuos, claro, tienes que sumar, ¿no? Voy a ponerlo acá al lado, ¿sí? Imagínate que esto fuera continuos, entonces 15.34, 22.4, cosas continuas, ¿verdad? Entonces tu rango no va a ir pues de números enteros, no va del 9 hasta el 10. Si tú vas entre el 9 al 10 estás tomando un solo dato, un solo valor, unidad, porque vas desde el 9.0000 hasta prácticamente 10. Entonces, entre 9 y 10 hay un solo espacio, ¿no? Entonces, si quieres tomar dos espacios, tendrías que ir pues hasta prácticamente el 11, ¿no? Por eso en datos continuos tú tienes que sumarle la amplitud. Entonces, el siguiente, estás empezando no de 12, sino de 11.001, digamos, ¿no? ¿Cierto? Porque el 11 ya lo sí, profe. incluyes acá. ¿Y hasta dónde sería? Hasta 13, ¿verdad? Y este sería de 13 Mm, hasta 15. Es distinto cuando son datos continuos, pues, porque si fuera así como estábamos organizando, si yo te pongo 10.5, ¿a dónde cae? Si fuera así, el 10.5, ¿dónde caería? No cae acá porque es encima de 10 y no cae acá porque es debajo de 11, ¿cierto? Entonces, sí, con profesor. continuos, tu construcción tiene que ser diferente, pues, ¿no? Ok, ahora sí queda claro. Sí, profesor, ya. Ok, ¿alguna Gracias. duda más, por favor? Esto era 15, creo, ¿no? No sé. Así altero mis datos, pues, ¿no? De mi tablet y siempre me sale diferente, ¿ves, no? Ok. Y acá tengo mi frecuencia. Y la frecuencia, dijimos, repitiendo, la frecuencia. Por eso alguien que ayer estaba contando, puede contar si quieres, ¿no? Pero se hace pues cada vez más tedioso, ¿no? Cuando tienes tablas grandes, ¿no? Uno por uno. Es mejor usar la frecuencia, pues y para eso está, ¿no? La función en el Excel. Entonces marcas los datos, punto y coma, y los grupos. Y los grupos son estos de acá, ¿sí? Ok, y tienes tres. Y después jalas como hemos visto, pues, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? André, todo bien contigo, ¿sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Listo. Adelante entonces. Voy a seguir llamando pues según mi lista, ¿no? ¿Cuánto tiempo les doy para hacer este ejercicio? A ver, lo que tienen que hacer es primerito lo mismo, hallar la tabla de distribución de frecuencias, graficar y también pues sáquenle datos de dispersión, pero como no tenemos con qué comparar, solo
otra tabla, entonces simplemente para ver cómo están los datos, ¿sí? Adelante. Nos vemos en hasta las 10, pues, ¿no? No, 12 minutos.
Luis Alberto Champi. Luis Alberto, ¿está presente? A ver, no está. Ok. Gabriela Guevara. Creo que tampoco está. Ok. Fiorella Melissa. Presente, profesor. Fiorella, ¿cómo estás? Bien, profe, voy a presentar, pero es que no me sale lo de las frecuencias. Ok, lo hacemos, pues, ¿no? Ahí delante de todos. Ahí lo corregimos. Ok, No te gracias, preocupes. profe. ¿Sí se logra ver? Sí, ya estamos bien. Ok. Bueno, he estado tratando de hacer con Tari, porque cuando hago con frecuencias, no me sale cuando es que es otro programa. Mi Excel ha caducado y no podía, es otro programa y no me sale con las frecuencias. Me sale, la suma me sale 1108. Ok, pero ¿es Excel o es...? Sí, es Excel, ¿no? Sí es un tipo de Excel, ajá, pero es de otro programa, Ok, a ver, vamos a ver. no del Office. Ok, ¿hiciste tu tabla primero? Supongo, ¿no? Eh, sí, aquí está De de 10 hasta el 30, ok. los límites. Ok. Ajá. A ver, pon donde dice frecuencias, donde está el 3, por favor. De La este sí me siguiente. sale, pero de los demás, Ok, ajá, de los demás ya se vuelve raro. ya entiendo. A ver, pon donde está el 3, por favor. ¿Sí? El primer 3. Ujú. Ya está ahí. Sí. Ok. A ver, vamos a volverlo a hacer. A ver. ¿Lo borro? Sí, bórralo. Bórralo. ¿Sí? A ver, vamos a ver de dónde está el error. ¿Sí? Creo que es porque has jalado la fórmula. Ok, a ver, pon ahí. Igual, frecuencia. Ok, ¿qué dice? Datos. Sí, sí sale datos. Ok, marca la tabla. Ahí que te aparece punto y coma, creo. No Y logro ver ahora bien. los rangos. Sí, el grupo sería, ¿no? Es solo con Esa columna, sí. de estos, ¿verdad? Desde el 10 hasta el 30. Ya está. 3, ok. Ahora jálalo, por favor. Jala el 3. Jala la fórmula que has creado. Hasta el 30. ¿Hasta aquí? Hasta el 30, pues. Hasta ahí. Ya. Listo. Ok. Ahora, por favor, ya que está marcado pon tu cursor arribita, donde está la línea de los comandos, donde dice frecuencia. Ahí. No veo todavía. O sea, de tal forma que se marque lo que estaba en azul y rojo. Ajá, sí, ya está. Vamos a esperar, ¿no? Creo hay unos segundos que tarden que visualicemos. Sí, creo que es por mi internet. Oh. Ahora sí se ve. No vemos. Estás poniendo donde dice frecuencia. Ahora sí está bien. Ok. Ahora, Ya. por favor, al mismo tiempo, eh, Ujú. pon control
Shift Enter, yo no sé si va a funcionar. Ahora sí. Uy, Ahora, sí. suma por favor eso. Sale 200. Sí, son 200 datos, ¿verdad? O sea, el total de datos que tenemos deben ser 200. Sí, Entonces, sí, sale 200. ok, listo. Entonces, si tienes 200 datos, ahora solamente te queda pues graficar, ¿no? Listo, y tienes tu histograma. Ahora, el 1, 2, 3, 4, ese le tienes que etiquetar, pues tienes que construir pues la etiqueta correcta, ¿no? Que diga de 9 a 10, de 11 a 12, etcétera, ¿no? Eso ya lo trabajas, pues, ¿no? O sea, Ok. creas una columnita con la etiqueta correspondiente, pues lo modificas. Ok, entonces, fíjate que acá tienes más categorías y tienes una mayor dispersión de datos, ¿no? Porque tienes datos desde 9 hasta 30, ¿no? Entonces yo Ujú. imagino que la varianza y el valor de desviación estándar van a ser mayores que los casos anteriores. ¿Cuánto sale la desviación? Me salió 4.18. Fíjate, ¿no? O 19 sea, aproximadamente. Ujú. ya está bien, es un valor alto, ¿no? En el otro era cero, ¿te acuerdas? 0,0 y algo, ¿no? Ujú. Un valor Sí. chiquitito, no había casi dispersión, acá es una dispersión bien grande, ¿no? Y el valor de la varianza, su cuadrado, pues también va a ser alto, ¿no? No logro ver, pero tiene que ser 17 y algo, ¿no? Sí, 17.52. Ok, listo, ¿ves? Entonces, sí se puede trabajar. Ahí está, 17,52, gracias. Gracias, Fiorella. Gracias, Entonces, profe. fíjense que tú puedes construir los histogramas y eso te va a servir para muchas cosas, ¿no? Cuando trabajas en cosas de ecología, es bastante útil utilizar estos valores de lo que se llama estadística descriptiva, ¿no? No estás haciendo análisis de varianza, no estás haciendo análisis de bondad de ajustes, ¿no? No estás comparando, digamos, medias, ¿no? Utilizando algún estadístico, sino simplemente estás mostrando lo que ves. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces la ecología no tiene que ser complicada, pues si no logras distinguir, digamos, diferencias, probablemente pues estás haciendo artificios matemáticos, nada más, nada más. Entonces, las diferencias en campo se tienen que notar también, pues, cuando los agrupas y los vas mostrando en tablas también, ¿no? Ahora, si las diferencias son muy sutiles, ya puedes usar, pues, una prueba estadística que te permita, pues, marcar diferencias, ¿no? Ok, siguiente, quiero ver, ¿no? Lo que están haciendo. Valeria Guamán, Vilca. Presente, profesor. Ok, Rosa, por favor, muéstranos. Está bien, profe. También me falta terminar de hacerlo. Ok, no hay problema, pues, ¿no? Y ya. Fíjense, como comentario nomás para todos, ¿no? Si la autoridad entendiera lo que está pasando, o sea, entendiera que con grupos grandes no todos tienen la chance de participar, entonces ustedes aprenderían mucho más si el grupo fuera chiquito. Cada clase podrían participar y si se dan cuenta, cuando tú participas, aprendes más, porque los nervios que te vienen, si se dan cuenta, o sea, hace pues que uno tenga un poquito más se acuerda más, pues, ¿no? Que estar así a lo cómodo sin participar. Entonces, no se sientan mal, pues si les llamo, ¿no? Ok, Rosa, cuéntanos, a ver. Ahí está. Aquí está la amplitud, valor mínimo, máximo, el rango, categoría media, la desviación y la varianza. Aquí está el cuadro de frecuencia. Me falta lo que es el gráfico. Ok, Rosa. Una de las cosas Sí, profe, dígame. importantes es que cuando uno suma tiene que comprobar que sea pues el total. Yo veo, no veo bien, pero creo que 190, ¿no? Sí, profe. Auméntale un poquito, a ver. A ver, ¿se Ok. observará?
Sí, sí, ahora sí. Ahora leo que 190, pues como estaba sospechando. ¿Qué ha pasado? Profe, lo he sumado, pero con la frecuencia no. A ver, ahí está. Algo está pasando, pues algún dato te falta, ¿no? Si son 200, ¿no? La pos- Sí, profe. Creo que me faltan unos datos. Voy a A fijarme. ver, cuenta. Primero cuenta tu tabla, ¿sí? Ah, márcalo y vas a contar rápidamente, pues, ¿no? Márcalo todo. Abajito tienes un recuento. ¿Notas? Quita ese que dice ocultar, ¿no? Para que podamos leer. Chao. Aquí, Ok. ¿Qué dice de recuento? 190. Ya Ok. faltan datos, profe. Has copiado menos una línea, Sí. ¿verdad? Ok, ya. No importa, ya. Lo arreglas Voy a después. fijarme en cuál es. Pero ya sabemos Ya. que, bueno, ahora tienes 190 datos en tu caso, ¿sí? Ok. ¿Cuánto sale la media? Entonces, debe ser distinta, ¿no? Con eso me salía distinto, eso estaba viendo. Ajá. En el que me salía 17,78. Varianza y desviación también me salía distinto. Ok, ¿cuánto es la desviación? 4,24, ¿veo? ¿Está bien? Aquí está. ¿Cuánto sale? ¿Me Es puedes... cuatro lo punto puedes- veinticuatro. Ah, ok, está bien. Y dime, ¿qué significa ese valor, Rosa? ¿Cómo entiendes tú? O sea, en tus propios términos, ¿cómo entiendes 4,24? Decirlo. Em, la dispersión de los datos, profe. Ok, sí, sí, o sea, De- la dispersión de los datos, la desviación te da una idea de la dispersión, pero ¿qué significa pues ese 4, ¿no? ¿O qué significaba el cero que, coma cero antes, ¿no? pero, sí, o sea, ¿qué tan dispersos están los datos de uno de los otros? Eso es lo que no Ok, me he dado sí, cuenta. sí, pero ¿y el 4 qué sería, pues, no? Mm, Dispersión en función de qué, Rosa, ¿no? mm, A ver, yo te pongo, o sea, para entendernos, ¿no? Para entender las palabras también que uno usa, pues, ¿no? Imagínate yo qué sé, una planta, ¿sí? ¿No? Una planta y, digamos, viene el viento y dispersa las semillas, ¿sí? Entonces, cuanto más lejos se van las semillas de la planta original, está más dispersado, ¿no? No por decir una palabra, ¿no? O sea, existe más dispersión. Y si, digamos, las semillas son más pesaditas, digamos, entonces caen más cerquita de la planta. O sea, se ha dispersado menos, ¿no? Más o menos así podrías entenderlo. Entonces, ese 4 significa el valor con respecto a la media. ¿Cuál es tu media? 7,78. Claro, entonces sería más o menos tus datos están dispersados en promedio. 4 valores, digamos, 4 valores o dígitos, ¿no? Según el valor, según los datos de tu tabla, tanto para arriba como para abajo, en promedio, en conjunto de datos, ¿sí? Entonces, obviamente vas a tener eh, valores mayores, ¿no? Porque si el promedio es 17, tu máximo valor hacia arriba es 30 y tu máximo valor hacia abajo es 9. Entonces la diferencia es mayor, pero en promedio de tu conjunto de datos, eso es, pues 4,24 es más o menos lo que te mide esa dispersión, ¿sí? ¿Se entiende ahora sí, Rosa? Sí, pero que está bien. Ok, listo. Gracias, Rosa. Mm, Ahora corrígelo, por favor, pues, ¿no? Para que te salga, copia Voy la a tabla ver completa y cuáles son los datos. sí, sí, revisa. No, vuélvelo a hacer, pues, como quien practica, ¿no? José Está bien. Carlos Guayllani. José Carlos. Freddy Rodrigo Wilca.
Marcela, Karen Marcela Miranda. Sí, profesor, buenos días. Ok, Karen. ¿Puedes presentar tu pantalla? Ya, está bien. ¿Se está viendo? No todavía. Ahora sí. Ya. Bueno, esto es lo que estaba haciendo de los 200 datos. Me faltaría la varianza, pero bueno. Primero hallé lo que es el mínimo valor y el máximo para hallar los límites pues, de estos intervalos. Ujú. Y después hallé la frecuencia de cada uno para poder hacer el gráfico y viendo que los datos de mayor frecuencia son los que están en el intervalo de 17 a 18. Ok. Claro, ahí puedes ver, ¿no? Bueno, te falta etiquetar bien tu gráfico, ¿no? O sea, porque, Eso sí. claro, de 9 a 10, o sea, eso ya pues ustedes lo hacen, ¿no? Rápido puedes crear una etiqueta, ¿no? O sea, agarras una columna y le pones pues 9 raya 10, digamos, ¿no? En otra columna, entonces armas una columna con etiquetas, ¿no? Entonces eso lo pones, ¿no? Ok, si te pido que la amplitud de clase sea 3, ¿podrías hacerlo? Tendría que cambiar esto primero, ¿no? Sí, sí, ¿podrías ahora? A ver, voy a intentar. Sería de 9 a 11. Ay, Ok, hasta ahí, por favor. Ahí, Karen. Fíjate lo que ha pasado acá, ¿no? Un poco para responder lo que decía André. El intervalo va de 13, ¿no es cierto? 9 en tres valores, 9, 10, 11, ¿cierto? Entonces tú estás asegurando que en el primer intervalo incluya tu dato más chiquito. sí. Y en el último termina en 32. No importa que no tengas 32, pero en ese intervalo asegúrate que esté incluido tu último valor, que es el 30, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Ya. Ok, entonces ahora se entiende, ¿verdad? Tú cuando construyes la tabla tienes que asegurarte que tengas el mínimo valor y el máximo valor en tu tabla. Todo lo demás es pues mecánico, ¿no? Rutina, pero esa es la parte importante pues de la construcción de la tabla, ¿no? Entonces. Ya no, ya eso ya lo haces, pues, ¿no? Eso ya es Pero más. profesor, entonces, pero para allá la frecuencia tendría que coger entonces los datos de acá. No. Mm, para, no, Igual, eso pues. no. Sí, eso sí, si no. Ok, igual las frecuencias, dale. Dale, adelante, haz frecuencia ahí. Te va a salir igual, vas a ver. No Sí, dudes. O sea, frecuencia, dale, frecuencia. Confíen en su Excel, pues, ¿no? Punto y coma. Y marca el grupo. Los grupos es del 11, pues, del 11 hasta el 32, ¿sí? Eso. Listo. Dale 4 y jalas tu fórmula, ¿no? Listo. ¿Ves? Suma eso, te sale 200, pues, ¿no? tendría que salir así. Bueno, en tu caso, 200. Ok. Listo, Karen, gracias. Ya, profesor, gracias. Eh, ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Ok, no hay preguntas. Voy a avanzar la teoría. Faltaba poquito para terminar básicamente y con eso podemos pues estar concluyendo teoría, ¿no? Terminamos la teoría y después nos falta
Nos falta la clase de discusión del artículo. Nos falta una charla que les iba a dar sobre lobo para ver las implicancias con cuando uno maneja poblaciones, por ejemplo. Y con eso ya podemos dar examen, ¿no? Ya estamos. O sea, yo creo que una semana más, ¿no? Y, y con eso estamos. Salvo, bueno, eh, salvo que haya preguntas o algo más de parte de ustedes, ¿no? Ok. Vamos pues a avanzar entonces un poquito, ¿no? Ok, estábamos viendo el principio de Alevo. Quiero regresar acá porque sí les hablé de desviación estándar. Aquí está. La desviación estándar pues es la dispersión. Este es el promedio, ¿sí? Y hay valores que van lejos del promedio, hay valores que van cerca, ¿no? Algunos pueden estar acá arriba inclusive. Entonces, la formulita te va sacando uno por uno, pues, ¿no? Y a todos los hace cuadrados. ¿Por qué los hace cuadrados? Porque algunos pueden ser negativos. Por ejemplo, como en este caso, 1 menos 3 es menos 2. Entonces, para hacerlo positivo lo ponen al cuadrado. Y después, para quitar el efecto del cuadrado, le sacan raíz cuadrada, ¿no? Entonces, bueno. Así que esas son las fórmulas, pues, ¿no? Y la diferencia que está en -1 cuando es la muestra y sin ese -1 cuando es la población. El resto es parecido, igualito, ¿no? La simbología ya lo conocen, ¿no? El tema de desviación. Ok, habíamos hablado del principio de Ale, habíamos hablado de que había varias, ¿dónde está acá? Varias ventajas, ¿no? En términos de sobrevivencia o incremento del fitness, ¿no? Que hasta cierto momento era ventajoso, pero a partir de cierta densidad, o sea, cuando hay mucho agrupamiento, mucho apiñamiento excesivo, comienza a disminuir esa ventaja, digamos, o la sobrevivencia. Entonces, el principio de L se da como ejemplo en este caso B, ¿no? Típicamente sería pues el caso de competencia en el cual que a medida que tienes más individuos, hay más competencias, ¿no? Este sería otro caso, ¿no? Ok, hemos hablado sobre defensa, casa cooperativa, ¿no? Todas las ventajas que puede haber en protección. Y lo último que estábamos hablando era encuentro de pareja, ¿no? Entonces habíamos indicado pues que cuando los números son chiquitos, la pareja en sí pues es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, ya eso es un problema porque puede que haya toda la potencialidad de una hembra, por ejemplo, a ser madre, o de una planta poder reproducirse, pero no pueden necesariamente por la pequeña cantidad de individuos, no necesariamente encontrar la pareja. Y por más que la encuentre, o sea, esas son probabilidades, ¿no? Tú tienes 100, digamos, hembras, entonces tienes más probabilidad que haya 50 o que haya 20. La probabilidad se hace más chiquita. Y lo mismo, por más que te llegues a encontrar con tu pareja, tiene que haber, por lo menos en animales, lo que se llama la receptividad. O sea, la hembra principalmente, por temas de selección sexual, tiene que estar receptiva. Y si no, pues no va a ocurrir nunca el encuentro, ¿no? Lo que normalmente conocemos como celo, pues, ¿no? Siempre hablan, ¿no? Ah, ese perrito está en celo, ¿no? O esa perrita, ¿no es cierto? Entonces, no en todo momento, pues. Entonces, si el encuentro tiene que darse en esas circunstancias. Ahora, para muchas especies, es la destreza, pues, del cortejo, ¿no? Entonces hay todo un comportamiento de cortejo, de apareamiento, pues, ¿no? Entonces ese cortejo induce también a que la hembra puede estar receptiva. En caso no ocurriera eso, pues simplemente no va a ocurrir, pues, el deseado, digamos, la deseada reproducción, ¿no? No sé si les conté la otra vez en el caso por ejemplo, esta es la viuda negra, no sé si han escuchado hablar, y tiene tanta fama esta arañita de, pues, fue una especie pues terrible, ¿no? Que cada vez que hay un encuentro sexual del macho pues termina pues en el cadalso, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Sino que en realidad pues lo que parece que ocurre es que el macho no calcula bien pues la época de receptividad.
Entonces se acerca a la tela de la araña y la hembra pues no está receptiva y confunde pues al macho como una presa más y bueno, a veces lo mata, pues, ¿no? Pero si el macho calcula bien o tiene la destreza, porque tiene que haber pues algún tipo de cortejo también, entonces igual va a ocurrir el apareamiento y el macho se va a ir tranquilamente, pues, ¿no? Entonces eso de que es viuda y que siempre va a matar al macho, eso es un mito, pues en realidad, ¿no? Mala fama que le han hecho, ¿no? Fíjense que la hembra es grande, ¿no? Y el macho es chiquitito, ¿no? Es una de las preguntas evolutivas muy interesantes, ¿no? Si la hembra, en este caso, por ejemplo, se ha gigantado, o sea, por decir, o el macho se ha achicado, ¿no? Evolutivamente hablando, ¿no? ¿Mm? ¿Qué creen que ha pasado acá, no? ¿Alguien tiene una idea? ¿O la hembra es grande o el macho es chiquito? ¿Qué piensan? Ya para salir un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Esas son cuestiones evolutivas, ¿no? Que ustedes deberían discutir, pues hay un curso que se llama evolución, ¿no? En todos esos detalles, ¿no? Le pongo un punto al que me diga, me dé una idea de cómo solucionaría pues esa respuesta, ¿no? Levante la mano. Daira dice que la hembra es grande. Ok. ¿Alguien más? Si me das una idea interesante, Daira, te voy a poner un punto, ¿sí? De Ah, por qué piensas. Ok, a ver, Daira, adelante, a ver, dime. profesor, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho perfectamente. Ya, profesor, yo creo que la hembra en este caso es grande porque es la encargada de pues criar a las crías. Hasta donde yo sé, el macho solo va a copular y luego o bien lo matan o bien se logra escapar. Entonces, por cuestión de supervivencia de sus crías. Se cortó tu micro, Daira. Disculpe, profesor, es que hay mucha bulla. No te preocupes, Daira. Todos tenemos ruido en casa, así que no hay problema, ¿sí? Eso está bien. No te preocupes. Conversemos nomás. Me refiero, profesor, a como la hembra va a ser la única que va a cuidar a sus crías, entonces por esas cuestiones sería el tamaño predominante. A ver, tu idea sería que en realidad el hecho de tener el comportamiento de mantener la descendencia en su organismo en algún momento, ¿no? O tener órganos, digamos, reproductores hace que el individuo hembra sea más grande, ¿no? Ok, pero evolutivamente puede que la arañita haya sido chiquita y tú dices que evolutivamente esa araña se ha comenzado con el tiempo a volverse más grande, ¿no? Para que eso ocurriera, gracias, Daira, ¿no? Eh, Más o menos debería haber una tendencia en todas las arañas o en muchos grupos de artrópodos a que la hembra sea más grande. Y no siempre es así, ¿no? A veces los machos son más grandes, ¿no? Y bueno, la única forma para poder demostrar eso es que en realidad, pues ese patrón ocurre repetitivamente en muchos grupos. Entonces, la forma como, ya saliendo del tema, cómo detectar eso es viendo la filogenia del grupo. Entonces, tú buscas en los parientes más cercanos de la viuda negra o en la familia, ¿no? ¿En qué familia pertenece, ¿no? Terídide. Entonces, en esa familia ves cómo son las machos y hembras de los otros, de las otras especies. Si en todos, digamos, ocurre eso, que la hembra es más grande y el macho es más chiquito, entonces es un favor a la hipótesis que tú estás teniendo. Entonces es una hipótesis, hay que demostrarla, ¿no? Carla dice, fisiólogos evolutivos. Ah, no entiendo, Carla, ¿si me explicas? Profesor, es que el otro día estaba viendo una serie que era Selección Antinatural, pero realmente también querían explicar un poco de esto que es de la selección natural. Y pues en ahí explicaban el trabajo que hacían los fisiólogos evolutivos. Y es lo que está usted explicando, de que
se tiene que buscar la filogenia, los parientes más cercanos que tenga, por ejemplo, en este caso la viuda negra, y según ello ver cómo ha ido avanzando, cómo ha ido cambiando sus genes a lo largo del tiempo. Y pues de eso más o menos estaba tratando, de que eso se encargan los fisiólogos evolutivos. Ok, Carla, sí, está bien, perfecto. Si hubieras hablado antes que Daira, te hubiera puesto el punto. Así. Ok. Flora, ¿qué dice? El macho evolutivamente fue decreciendo para poder escapar más rápido, quizás. Claro, es otra hipótesis, Flora, ¿sí? Otra hipótesis. Pero lo mismo, esa hipótesis la tienes que probar en el árbol evolutivo. Entonces, podrías ver en otros grupos y ver si realmente existe, pues, este comportamiento, ¿no? Entre paréntesis, lo que se llama canibalismo sexual. Entonces, si ocurre ese canibalismo sexual en varios grupos, y en esos grupos que ocurre canibalismo sexual, el macho es chiquito, estarías comprobando más o menos tu hipótesis, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante es la relación con otras disciplinas, ¿no? De la biología. Entonces, por eso un curso no es nada aislado, pues todo está entremezclado. Entonces, ya depende de ustedes, pues, cuánto captan de cada curso que hacen, ¿no? Para mí, pues, todos los cursos son importantes, ¿no? ¿No? Ok, sigamos entonces. Gracias, Flora, gracias, Carla, gracias, Daira. ¿No? Yo me alegro mucho cuando cada persona interviene. Daira, te he puesto un punto, ¿no? Por tu intervención, ¿no? Y además por ser la primera, pues, en haber hablado. Ok, ese punto es como estamos en prácticas, te lo pongo a la práctica. Sí, y si quieres teoría, pues tú me dices, ¿no? Pero me lo dices ahora, ¿no? Si quieres un punto a la teoría o a la práctica, ¿no? Si no, yo elijo, pues, ¿no? Entonces, fíjense que es interesante tener en consideración la cantidad de individuos de la pareja, del sexo opuesto, ¿no? Y eso es muy importante cuando vamos a ver la siguiente parte del curso, que es estructura de la población, ¿no? Vamos a ver proporciones entre machos y hembras, etcétera, ¿no? Y eso, para fines de conservación, es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás tratando de recuperar una especie en vías de extinción o en peligro, una especie amenazada, la proporción de sexos es importante. Porque si hay pocos individuos, lo más probable es pues, que tengas poca probabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablas de extinción de especies, el número de individuos llega a tal punto que ya, pues, ecológicamente ya la especie está extinta, pues, porque no hay forma, pues, ¿no? De recuperar, por más que exista ya, pues, todavía ejemplares vivos, pero los encuentros probablemente no se den, pues, ¿no? No se den, ¿no? Y hay algunos, pues, que definitivamente, ¿no? O sea, tú puedes incluso hacer todos los esfuerzos para que se reproduzcan y nada, no ocurre nada, pues, ¿no? Porque simplemente, pues, no hay compatibilidad entre un macho y una hembra, ¿no? Y eso ocurre, pues, a todo nivel, ¿no? En cosas de selección sexual hay cosas súper interesantes, ¿no? Porque a nivel de competencia, pues, los machos, hembras compiten, ¿no? Entonces, por alguna razón existe cierta selección, pues, ¿no? Entonces, si solo quedaran, pues, aquellos individuos machos, digamos, que para las hembras quizás no sean, pues, atractivos, entonces quizás, pues, el número de descendientes o de encuentros reproductivos va a ser menor, ¿cierto? Hay cosas así que se han hecho en experimentos, pruebas y son cosas súper interesantes, ¿no? Que te dan luces, pues, para ver qué es lo que posiblemente pase, ¿no? Por ejemplo, han hecho experimentos con leones, ya que está el león acá, poner maniquís de leones. Entonces, habían leones que tenían melenas más oscuras que otros maniquís y probaban, pues, cuál de estos prefería la hembra, ¿no? Y al final la conclusión fue que melenas más largas y melenas más oscuras eran preferidas por hembras de leones, ¿no? Entonces, imagínate que por alguna razón se eliminan a todos estos, ¿no? A los que tienen melenas negras y melenas largas. Entonces, probablemente, pues, el número de encuentros va a disminuir, pues, ¿no? Por cuestiones de selección, ¿no? La edad fisiológica también es importante, ¿no? Entonces, si quedan, digamos, pues, solamente adultos,
entonces no va a haber pues reproducción tampoco, ¿no? O sea, adultos, digamos, ya pasada la etapa reproductiva, ¿no? Vamos a ver eso también, fecundidad, un poco en la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa pues cuando adelantas la época reproductiva o retrasas, ¿no? Cosas así, ¿no? Y cambia todo pues en conceptos de parámetros poblacionales, ¿no? Ok, imagínense, por ejemplo, plantitas, ¿no? Imagínense que no existieran insectos. Entonces disminuye la cantidad de insectos, entonces no pueden polinizar, ¿no? O al revés, hay poca densidad de plantas, de flores. Entonces, la abejita para encontrar, bueno, la abejita simplemente va a utilizar pues su alimento, ¿verdad? Cuando va a la plantita a consumir algo. Pero la planta pues se beneficia porque va a haber el efecto de la polinización por parte de los insectos. Pero si no hubiera plantas cercanas, estarían muy aisladas, entonces la probabilidad de que una abejita vaya a otra a polinizar, entonces se hace cada vez menor. Entonces ahí también es un problema, ¿cierto? Entonces, tener un cierto grado de población, densidad, ayuda a todas estas cosas que estábamos hablando de encuentro de parejas, ¿no? Ok. Bueno, ya para terminar, creo que podemos terminar con la comparación de varianzas es muy importante, justo lo que estábamos viendo. Entonces, en la distribución de Poisson, la varianza es igual a la media. Es una característica de esta distribución de Poisson, ¿no? Que no es, pues, es asimétrica en realidad, ¿no? Entonces, cuando en una distribución no se observa esta igualdad, se puede sospechar que los datos tienen otro tipo de distribuciones, ¿no? Entonces, en ecología normalmente se utiliza, pues, este cociente de la varianza sobre la media. Entonces, si fueran igualitos, si fuera una distribución de Poisson, tendrías, pues, un cociente a 1, ¿no? Ello que indica, ¿no? Que la probabilidad de la media, ¿se acuerdan lo que hemos visto al comienzo, no? La media era 1 y la varianza también podría ser pues cercano a 1. Entonces, si eso ocurriera, en realidad pues tú tienes una distribución de Poisson. Si no ocurriera eso, quiere decir que hay algún tipo de agrupamiento. Entonces, la probabilidad de encontrar, por ejemplo, un individuo acá, donde está mi cursor, es muy grande porque tienes agrupados. Entonces, si yo agarro la probabilidad de encontrar uno es cercano, justamente donde hay más agrupamientos. Es por lógica, ¿verdad? Pero si estuviera acá, la probabilidad de encontrar, pues, un individuo es bastante lejos, ¿no? Porque se supone que están agrupados. Entonces, eso es lo que te indica básicamente, pues, cuando el cociente es mayor a 1, ¿no? Que las probabilidades es mayor en las proximidades, ¿no? Y va disminuyendo a medida que te alejas de los individuos, ¿sí? Entonces, si todo está concentrado en una ciudad, imagínate, la probabilidad de encontrar otro individuo de ser humano en una ciudad es alta, porque están agrupados. Pero si te sales de la ciudad, te vas hacia el campo, la probabilidad cada vez disminuye. Te vas hacia Guanacaure, el Pachatuzán, cada vez hay menos densidad. Por tanto, esa probabilidad se hace menor. Entonces, el cociente es superior a 1, ¿no? Entonces, es una medida interesante esto de la comparación de varianzas, ¿no? Bueno, acá tienes pues una distribución, pues, entonces tú puedes sacar tus datos y más o menos vas viendo cuánto es ese cociente, ¿no? Entonces, es una medida pues que te permite pues hacer ese tipo de estimación, ¿no? Ok, eso es lo interesante de esta distribución de Poisson, ¿no? Que la varianza es igual a la media, ¿no? Ok, tienes otro tipo de distribuciones como la de distribución normal, que es lo que seguramente mucho han utilizado ustedes, donde tienes, ya les había indicado, la mitad de los datos hacia la izquierda y la mitad de los datos hacia la derecha, ¿no? Hacia el promedio, ¿no? Entonces, cuanto más perfecto es esta información, más se parece a una distribución de tipo normal, ¿no? Entonces, cuando tienes pocos datos, y ese es otro de los problemas en biología, como acá, tienes 10 datos nada más. Entonces, difícilmente vas a poderte ajustar a una normalidad. Entonces, las pruebas estadísticas que uno trabaja en biología, especialmente en ecología, a veces no necesariamente son las pruebas que ustedes han aprendido en estadística paramétrica. ¿Cuál es la diferencia entre estadística paramétrica y no paramétrica? La estadística paramétrica utiliza como requisito
que la distribución de tus datos sea de una población normal. En caso no lo fuera, utiliza su equivalente, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé. Rolando, ¿estás presente? Rolando Monteagudo. Profesor. ¿Qué tal? ¿Qué prueba estadística paramétrica conoces? No me acuerdo. Has hecho bioestadística, ¿verdad? Sí, profe. Y también has hecho hace mucho, como todos. No hace mucho, pero... Ok, pero si has hecho la TED Student, ¿te suena? Sí, profesor. Ok, esta es una prueba paramétrica, ¿no? Que estás comparando dos poblaciones que tienen distribución normal, ¿no? ¿Qué es lo que comparas en la TED Student? La media, ¿no? La media. Y si fueran, eso es para dos poblaciones. Y si fueran más de dos poblaciones, ¿qué utilizas, Rolando? Ahora no me acuerdo, profe. Ok. Cualquiera. Anthony Estefano dice ANOVA, sí, eso es el análisis de varianza. Ok. Ok, tú mismo, Anthony. Entonces, ¿has escuchado hablar de, gracias, Rolando, ¿has escuchado hablar de las no paramétricas? Ahí mismo en el chat si quieres ponerlo. Ok. ¿Por qué en biología utilizamos más no paramétricas? Porque fíjense estos datos, ¿no? O sea, cuando uno va al campo, hay veces pues estás trabajando con observaciones de cosas, ¿no? Y quieres observar, digamos, no sé, oso de anteojos, por decir, ¿no? Y quieres observar, yo qué sé, frecuencia de, digamos, no sé, se me ocurre cuántas veces el oso consume ganado. Entonces yo quiero saber si realmente es un depredador, entonces, pero no porque he visto una sola vez, yo tengo que ver pues frecuencias, ¿no? Y resulta pues que la posibilidad de ver frecuencias de oso es muy raro, pues, ¿no? Entonces no vas a tener muchos datos, entonces probablemente por la poca data que tienes, no vas a cumplir los requisitos de la normalidad, ¿no? Normalmente la normalidad comienza a hacerse más evidente cuando tienes datos como este. Digamos, acá hay 100 datos. Entonces ya es mucho más evidente que tienes pues una cierta cantidad a un lado y más o menos le haces una prueba de normalidad y probablemente te salga como sí, pues, ¿no? Estadísticamente significativo. Pero a veces no, pues porque tienes poquitos datos. Entonces la alternativa son las pruebas no paramétricas, son menos poderosas, menos robustas, digamos, pero tienes la suerte de que los puedes usar, pues, para no cumplir la normalidad. Entonces, una prueba de TED Student, su equivalente es la UD-Math-Winnie. Una prueba, digamos, de ANOVA, podría ser un Kruskan-Wallis, digamos, ¿no? Un Kolmogorov-Smirnov. Así se llaman, ¿no? Y los vas a ver en los paquetes. Ustedes fíjense cuando vean el SPSS, no sé, el estadística. No sé qué pruebas, pues, Anthony, ¿qué paquete han usado ustedes, ¿no? Con estadística, digamos para Nova. Ahí mismo escríbemelo, por favor, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Acá tienes 1000 datos, creo puse, y ya tienes pues más o menos que se asemeja a una campanita de Gauss, donde la mitad de los datos están a un lado y la mitad de los datos a otro lado, ¿no? También una cosa interesante es que aquí tú puedes medir pues la gran mayoría de los datos, creo que el 75%, si la memoria no me falla. Si has hecho SPSS, Anthony, ahí vas a tener en una ventanita las pruebas no paramétricas. Fíjate, ¿no? Abre tu paquete y lo vas a encontrar, ¿no? Ok, la prueba no paramétrica más común de todas es la chi cuadrado, ¿no? Es ya digamos, la de descarte, digamos, ¿no? Entonces tú vas a medir que la gran mayoría de los datos está a un error de estándar, ¿no? A un valor de error de estándar a la izquierda y a un valor de estándar a la derecha. Luego el 95% de los datos me parece que están a dos medidas de desviación estándar a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Y ese es pues lo interesante de estas, cuando tu población se comporta de manera normal. Entonces eso te permite hacer muchos cálculos, etcétera, ¿no? Ok, como ustedes han hecho en bioestadística, pues no me voy a detener en eso, ¿no?
lo que yo les muestro estas cosas para que ustedes vean que estas cosas se pueden utilizar en ecología, ¿no? Y te sirven mucho para poder explicar lo que estás viendo en la naturaleza. Entonces, lo que tú ves y lo que a veces dices, me parece que esta población es ligeramente mayor que esta otra, o esta variable tiene una interrelación con esta otra variable un poquito más arriba que esta, o sea, los datos son mayores, ¿no? Entonces, tú puedes hacer comparaciones entre poblaciones diferentes, ¿no? O en época de seca se comporta de esta forma la población y en esta época se comporta de otra forma. Entonces, las frecuencias son las barritas que están acá, como hemos estado viendo. Nosotros hemos visto esto solamente para ver cuestiones de dispersión de datos, ¿verdad? Dispersión espacial, distribución espacial, pero lo puede ser para cualquier cosa, ¿no? Aquí yo les mostraba el otro día, creo a ustedes esto. Acá tienes un conjunto de un histograma, de un valor, ¿no? De una variable que va de 3 hasta 23, ¿no? Puede ser datos continuos, ¿no? O discretos también. Y desde otro va de 19 a 39. Entonces, obviamente acá son dos poblaciones diferentes, pues, ¿no? Este tiene una media de 12.8 y de 27. Entonces, obviamente la población roja es distinta al azul, ¿no? Diferente sea que se mezclen todo y no haya diferencia estadística, ¿no? O sea, que estén casi bien sobrepuestos, ¿no? Otra forma de presentar son con los famosos box plot, ¿no? ¿Eso han hecho, Anthony, los box plot? O las cajitas esas, las famosas cajitas. Te pregunto a ti, pues, ¿no? Sí hicimos, muy bien, está perfecto. Entonces, otra forma de ver, ¿no? También la dispersión de datos, porque uno ve en las cajitas, ¿no? No sé si tengo acá. Después lo instalo, ya bueno. El hecho es de que tú puedes tener acá una cajita y acá y hacia arriba otra cajita y ves que hay diferencias también. Esas cosas son interesantes mostrarlas. Si ustedes revisan papers, revisan publicaciones, van a ver que utilizan mucho ese tipo de gráficas, ¿no? Que son visuales, ¿no? Y acá tenía una más última, para ver que fíjense, a veces la media puede ser igual, como en este caso, 13.3. O sea, no basta sacar la media. Entonces uno tiene que ver también dispersión de datos. Por eso estábamos viendo dispersión, varianza, etcétera, ¿no? Acá, bueno, la amplitud o el rango que yo estaba poniendo, acá es de 14, 22 menos 8, ¿verdad? 14. Y acá es 32. O sea, que los datos son mucho más dispersos aquí que en el de arriba. Entonces, esta población de acá, pues, es mucho más variable que la de arriba, ¿no? Si es que fueran de dos conjuntos de datos distintos, ¿no? Ok, hicieron poco. Sí, sí, yo lo sé eso, Anthony, ¿no? Que ustedes lamentablemente, pues, a vuestra currícula le han quitado una estadística, ¿no? Nosotros hacíamos, cuando yo era estudiante, hicimos dos. Se llamaba biometría 1 y biometría 2, ¿no? Yo estoy totalmente convencido que la estadística sirve mucho al biólogo, ¿no? Especialmente si vas a hacer ecología, ¿no? Capaz si te dedicas a, no sé, a taxonomía, quizás ahí la pases sin mucha necesidad, ¿no? Pero si haces ecología, al menos, pues, cosas básicas de estadística tienes que tener, ¿no? Y si te vas a dedicar a otras cosas, no sé si en microbiología, no lo sé mucho, pero imagino que también utilizan, pues, ¿no? Entonces, creo que el biólogo debería hacer un poquito más de estadística, ¿no? Pero bueno, si quieren meter un curso de estadística extra, tienen que sacrificar otro curso. Así está, pues los créditos están bien contaditos. Entonces, ese es un análisis que hay que hacer, ¿no? Hay que reevaluar la currícula y ver, pues, qué es lo que conviene más para el biólogo, ¿no? Lo que interesa es que esté bien preparado para fines de lo que le viene, pues, en su desempeño laboral, profesional, ¿no? Ok, con esto estamos terminando, en realidad, la primera unidad, la teoría, ¿sí? Hay cosas más que vamos a ver todavía de complemento. Quiero aprovechar estos minutitos rapidito, por favor. El día, hoy día es martes, mañana miércoles tenemos una hora, ¿no? Yo quiero ahorita que me digan, por favor, quiénes no han llevado dinámica de poblaciones. Ecología y comunidades. Discúlpenme, ¿no? Fiorella, sí, por favor. Has levantado la mano.
Ay, de que yo no había llevado ese curso. Ah, ok, ok, está bien. No, lo decía porque hay veces es bueno llevar primero dinámica, cosa que cuando le toque ecología de comunidades, si es que van a hacer, si es que van a hacer la rama de ecología, hay algunas cosas de estas que estamos viendo que les pueden servir, ¿no? Básicamente por eso es que quería preguntarles a ustedes, ¿no? Eh, ok, bueno. Mañana tenemos una hora, ¿no? Entonces, sí he visto que la gran mayoría no ha llevado, ¿no? Ok. Mañana, tenemos una horita, así que voy a preparar algo complementario para mañana, ¿no? Porque yo quería las siguientes 2 horas, hacer la discusión del trabajo del paper. Recuerden, nosotros tenemos un paper que es que les he pasado al comienzo, revísenlo, sobre la vicuña, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando que quizás mañana puedo darles algún tema extra, ¿no? Para poder complementar todo lo que hemos estado viendo. Y la siguiente semana, el día lunes, el próximo lunes, podemos hacer la discusión del trabajo grupal. No, del paper, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ustedes van a tener un cuestionario al comienzo, ¿no? Un cuestionario al comienzo, ¿no? Entonces, y eso es básicamente para que, de manera general, ¿no? Como esto es un curso general, ¿no? Y para las personas que ya quieran meterse dentro de ecología, ya pues con más detalle pues puedan ver otros temas más específicos, ¿no? Entonces, a los que, por eso también la pregunta, ¿no? A los que van a llevar ecología, o sea, les interesa, digamos, la rama, entonces es bueno pues que complementen un poquito más el tema estadístico, ¿no? Pero no se preocupen, van a llevar cursos y en los cursos también pueden llevar más casos en particular, ¿no? Correlación, por ejemplo, es algo que también se utiliza mucho, ¿no? Y eso hay veces, dependiendo si me lo piden, a veces les hago pues una clase extra también, ¿no? Como quien quiere complementar, ¿no? Pero bueno, ya depende, ¿no? Entonces, para mañana voy a preparar algo, quizás pueda hablar lo del lobo de río, que es pero también necesito más tiempo para eso. O podemos hacerlo en 2 partes, pues, ¿no? Voy a ver, ¿no? Déjenme analizar qué hacemos mañana. Pero ya hemos terminado la parte teórica, por favor, ¿sí? Ahora estamos complementando. Toda la siguiente semana tenemos todavía para trabajar cosas. La charla que les había dicho. Si tienen preguntas sobre la práctica, también me tienen que decir, ¿no? Ok, y luego ya ustedes vayan discutiendo por el WhatsApp, por favor, vayan viendo la posibilidad de un examen, o sea, en la primera semana de julio, ¿sí? O sea, la semana del 5 de julio, ¿no? O si quieren, también podrían dar el próximo miércoles ya la teoría, por ejemplo, ¿no? Así que me lo avisan, ¿no? Podrían adelantar el miércoles 30 la teoría y la práctica quedaría pues para la semana del 5, 6, 7, esos días, ¿no? Creo que el plazo para entregar notas todavía es el día, me parece que la semana del 12 al 16, me parece, que creo que el 16 es fecha para entrega de notas, viernes 16, así que estamos perfectamente avanzado con este curso, ¿no? Listo, ahí nos quedamos, ¿no? Si tienen alguna consulta, me faltan algunos todavía que se hagan partícipes de las prácticas, ¿no? Así que por eso estaba pensando quizás algo extra mañana y ahí continuamos, ¿eh? Ok, entonces hasta mañana, pues, ¿no? Con todos. Hasta mañana, profesor.